Muy buenas tardes, mi nombre es Janet Altagracia Méndez, estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Católica Nordestana, UTNE, residente aquí en el pueblo de San Francisco de Macorís. En esta tarde les voy a compartir lo que es unos cuantos subtemas sobre el derecho, entre los cuales les voy a hablar. Está la diferencia de los procedimientos de pruebas perfectos y de los procedimientos de pruebas imperfectos. Como ya vemos que se dividen en dos, que son los perfectos y los imperfectos, cuando hablamos de los procedimientos de prueba perfecto, son aquellos que proporcionan pruebas concluyentes o casi concluyentes sobre los hechos o una cuestión en disputa. Estos procedimientos se consideran perfectos porque proporcionan pruebas que son completamente fiables y precisas. Un ejemplo de ellos son los procedimientos de prueba perfectos, son la confesión, la prueba documental, la prueba pericial y la prueba testimonial de testigos presenciales. Por otro lado, los procedimientos de pruebas perfectos por otro lado, los procedimientos de pruebas imperfectos son aquellos que proporcionan pruebas que no son completamente concluyentes o fiables. Estos procedimientos pueden ser útiles para proporcionar información, pero no suficiente por sí solo para llegar a una conclusión definitiva. Un ejemplo de estos procedimientos de pruebas imperfectos son la circunstancia, la prueba de indicios y la prueba de presunciones. Es muy importante destacar y tener en cuenta que aunque algunos procedimientos de prueba se consideran perfectos y otros imperfectos, todos ellos pueden ser útiles para construir una prueba sólida y convincente en un caso. El juez o el jurado decidirán en última instancia qué pruebas son relevantes y cuál es el peso probatorio en un caso específico. Vamos a seguir hablando sobre lo que es identificar los medios de prueba de los hechos jurídicos y de los actos jurídicos, así como los requisitos de validez de lo mismo y su fuerza probatoria. En términos jurídicos, existen diferentes medios de la prueba para los hechos jurídicos y los actos jurídicos. Podemos ver a continuación que los medios de prueba jurídicos son prueba testifical, consiste en el testimonio de una persona que declara sobre los hechos que conoce. La fuerza probatoria de este medio de prueba dependerá de la credibilidad del testigo. Prueba documental consiste en la presentación del documento que acrediten la existencia de los hechos en cuestión. Estos documentos pueden ser públicos o privados y deben cumplir con los requisitos de autenticidad para ser considerados como prueba. La prueba pericial consiste en la intervención de un experto que mediante su conocimiento especializado puede emitir una opinión sobre hecho en cuestión. La fuerza probatoria de este medio de prueba dependerá de la credibilidad del perito. Medios de prueba de actos jurídicos. Prueba documental, en este caso, la presentación de los documentos acreditan la existencia del acto jurídico en cuestión. Estos documentos deben cumplir con los requisitos formales y de autenticidad exigidos por la ley para que puedan ser considerados como prueba. Prueba testifical. Se puede presentar testigos que puedan declarar sobre la existencia del acto jurídico y las circunstancias que los rodean.
en su celebración. La fuerza probatoria de este medio de prueba dependerá de la calidad de los testigos. Los requisitos de validez y fuerza probatoria. Cuando hablamos de estos requisitos, estamos hablando de validez de los hechos y actos jurídicos que dependerán del tipo de acto o de hecho en cuestión. En términos generales, los requisitos de validez pueden incluir la capacidad de las partes en conocimiento y libre voluntario, la forma, la legalidad, entre otros. La fuerza probatoria de cada medio de prueba dependerá de su relevancia y su capacidad para demostrar la existencia o no existencia de los hechos o actos jurídicos en cuestión. El juez o el tribunal decidirá la fuerza probatoria de cada medio de prueba en función de su valoración de las pruebas presentadas en caso concreto. Los procedimientos de prueba. Los procedimientos de prueba son los métodos utilizados por las partes en un proceso judicial para presentar y demostrar los hechos que sustentan sus posiciones. Estos procedimientos permiten al juez tribunal evaluar las pruebas presentadas y tomar una decisión en base a la evidencia disponible. Los procedimientos de prueba pueden clasificarse en 3 categorías: prueba testimonial, prueba documental y prueba pericial. Prueba de los actos de los hechos jurídicos. La prueba de los actos de los hechos jurídicos se refiere a los medios utilizados para demostrar la existencia, validez y eficiencia de los mismos en el proceso judicial. En términos generales, los actos jurídicos se refieren a aquellas manifestaciones de voluntad que tienen por objeto crear, modificar o exigir derechos obligatorios, mientras que los hechos jurídicos se refieren a aquellos sucesos que producen consecuencias jurídicas. Hablemos de la importancia de cada uno de los hechos jurídicos. Los hechos jurídicos son sucesos o eventos que tienen consecuencias jurídicas, es decir, que producen efectos en ámbito de derecho. Cada uno de los hechos jurídicos es importante por diferentes razones y actividades. Los hechos jurídicos naturales se refieren a aquellos eventos que se producen de manera natural, como la muerte, la mayoría de edad, el nacimiento, entre otros. Estos hechos son importantes porque generan consecuencias jurídicas que afectan el estatus y la capacidad legal de las personas. Hablemos de los documentos privados de definición. Los documentos privados son aquellos que han sido redactados y firmados por particulares sin la intervención de un funcionario público. Estos documentos pueden ser utilizados como medios de prueba en un juicio simple y cuando se cumplan ciertos requisitos legales. Hablemos de la necesidad de la firma. La firma es un elemento importante en los documentos privados, ya que sirve como medio de identificación y autenticación de la voluntad de las partes involucradas. En el ámbito jurídico, la firma es necesaria para dar validez y efecto jurídico a un documento privado. Podemos también decir que la firma es un documento que implica la aceptación y el compromiso de cumplir con los términos y condiciones establecidos en el mismo. Por lo tanto, una vez una persona firma un documento privado, queda legalmente obligada a cumplir con lo establecido en el mismo.
Además, también podemos decir que de servir como medio de identificación y autenticación, la firma también puede ser utilizada como medio de prueba en caso de convocatoria o litigio. Si se presenta un documento privado como prueba en proceso judicial, la firma de las partes involucradas pueden ser utilizadas para demostrar la autenticidad del documento y la voluntad de las partes en relación con su contenido. ¿Qué es la fuerza probatoria y la ficha de cierre? Tenemos por aquí que la fuerza probatoria se refiere a la capacidad de un medio de prueba para demostrar la existencia o veracidad de un hecho o circunstancia relevante en un proceso judicial. En el ámbito jurídico, la fuerza probatoria de un medio de prueba depende de su idoneidad para demostrar el hecho que se pretende acreditar, así como su legalidad y credibilidad. Cartas misivas y documentos no firmados. Las cartas misivas son un tipo de documento escrito que utiliza para comunicar una información o expresar una opinión y que generalmente se envía por correo postal o electrónico. En el ámbito jurídico, las cartas misivas pueden tener un valor probatorio ilimitado, ya que su contenido no está necesariamente verificado por ninguna autoridad o entidad competente. Reflexión colectiva, procedimientos de prueba y aplicación en las distintas materias. Los procedimientos de prueba son fundamentales en el ámbito jurídico para acreditar existencia o veracidad de los hechos relevantes en un proceso judicial. Estos procedimientos pueden variar dependiendo de la materia en cuestión, ya que cada área del derecho tiene sus propias reglas y formalidades para la presentación y valoración de las pruebas. Análisis de casos judiciales, relevancia social. Aquí tenemos un caso que podemos ponerlo como ejemplo que sucedió en la República Dominicana. Para mucho este conocimiento, el caso Falcón y Maguiña. Lo que sucedió en este caso fue que se refiere a el incidente en que 2 turistas españoles fueron asaltados, agredidos por la policía en la ciudad de Punta Cana. Los turistas presentaron cargos contra la policía y se llevó a cabo un juicio en el que se condenó a los acusadores a penas de prisión y multas. Hablemos de la confesión, definición, efectos, indivisibilidad y revocabilidad. En términos jurídicos, la confesión es una declaración voluntaria que realiza una persona en la que reconoce haber cometido un delito o ha faltado a la verdad en un asunto en particular. Es una prueba muy valorada en el derecho procesal, ya que se considera una manifestación personal directa de la persona que confiesa, por lo que tiene un alto valor probatorio. Prueba testimonial en materia civil, penal, tierra, etcétera, entre otros. La prueba testimonial es una de las pruebas más utilizadas en el derecho procesal. Consiste en la declaración de una persona que es llamada a declarar en un proceso judicial sobre los hechos que conoce en relación con el caso en cuestión.
La prueba testimonial puede utilizarse o ser utilizada en distintas materias, tales como la materia civil, penal, de tierras, entre otras. Hasta aquí ha sido esta parte tan interesante sobre lo que tiene que ver con temas del derecho, que son de conocimiento público, ya que nos dicen cada una de las partes que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a presentar una prueba, ya sea testimonial o de un documento, para tener la certeza y la habilidad de que nos sirva de bien en caso de que tengamos que presentar cualquier situación. Me despido, muchísimas gracias y que pasen muy buenas tardes.